Hola y bienvenidos a este podcast especial de Comité de Lectura. Mi nombre es Kenneth Sánchez y hoy vamos a conversar con la politóloga Paula Tábara Pineda sobre un tema que ha pasado un poco desapercibido estos últimos días, la promulgación de la Ley 314-19. Esta ley fue promulgada el martes 15 de febrero, es decir, ayer, y muchos de ustedes se estarán preguntando qué es esta ley y qué hace. Pues esta ley lo que hace es establecer requisitos mínimos para ser un funcionario y directivo público, es decir, establece un piso mínimo. Esta ley aplica para cargos como viceministro, secretario general de ministerios, gerente general regional, gerente municipal de gobierno regional, entre otros. Los requisitos mínimos, por ejemplo, para ser viceministro son contar con una formación superior completa, es decir, tener el grado de bachiller o tener un título profesional, tener 8 años de experiencia general y 5 años de experiencia específica en cargos directivos, eso para ser viceministro. La norma también menciona que el número de puestos para servidores de confianza no debe ser mayor al 5% de cargos totales en la entidad, y además señala que las personas que han sido inhabilitadas para ejercer cargo público por el Congreso o el Poder Judicial o hayan sido destituidas por la Administración Pública por faltas graves o que tengan sentencias condenatorias en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de un delito doloso no podrán acceder a estos cargos públicos. Servir de aprobar el reglamento para esta nueva ley en un plazo no mayor a 90 días y los servidores públicos en funciones deberán adecuarse a estos nuevos requisitos en un plazo máximo de 30 días y si es que no lo hacen no podrán seguir ejerciendo el cargo que tienen. Alejandro Navarrete, laboralista del estudio Navarrete Maldonado, le dijo a El Comercio que la ley no establece una suspensión de su vigencia, por lo que la ley comienza a regir desde el día siguiente de su publicación, es decir, desde hoy, 16 de febrero. Eso quiere decir que el plazo de 30 días corre desde hoy para que los funcionarios que no cumplan con estos requisitos puedan regularizar su situación para poder mantenerse en su cargo. Esta ley tuvo su punto de partida en un proyecto de ley presentado por la Contraloría General de la República en septiembre de 2021 y luego ha pasado por diversas comisiones hasta llegar al Pleno del Congreso, en donde fue aprobada en enero de este año. Pero en fin, para conversar sobre todo esto, y como ya les mencioné antes, estoy acompañado por la politóloga Paula Tábara Pineda. Estamos grabando esto el miércoles 16 de febrero. Gracias, Paula, por acompañarnos hoy. Con todo gusto, Kenneth. Para comenzar, cuéntame, ¿cuáles han sido los argumentos para la aprobación y posterior promulgación de la norma? ¿Qué problema real busca solucionar esta ley? Entiendo que la idea de esta norma está directamente vinculada, yo creo, ahora mismo con un contexto político, ¿no? De Ujú, cuestionamiento del tipo de designaciones que se están haciendo y la idea es, pues, cómo se logra mejorar o garantizar la idoneidad del servidor público en ujú, cargos de libre designación, es decir, personas que no es que ni son electas por la población en un sufragio, ¿no? Ni cumplen necesariamente con lo que llamamos el cuadro de asignación de personal, es decir, con aquellos requisitos para los cuales cuando uno postula un puesto público normalmente tiene que cumplir determinado tipo de formación profesional, determinados años de experiencia. Y luego había este otro conjunto de puestos, el de viceministro, el de secretario general, el de gerente en los gobiernos regionales o municipios, que no necesariamente tenían especificado un tipo de característica, ¿no? Sencillamente ujú. la ley del servicio civil decía que debían cumplir con lo que se pidiese para el puesto. Y lo que se pudiese pedir para el puesto podía ser solamente que fuese de confianza del funcionario que tomaba la decisión. Y Claro. la idea es cómo garantizamos que hay algún nivel de calidad o de capacitación en aquellos que ocupan estos puestos. Porque hay que pensar, y a mí ahí siempre me parece importante decirlo, un ministro o una ministra puede o no tener una formación sumamente técnica del sector. Es ideal que conozca el sector, ¿no es cierto? Sí, sin Pero duda. la idea es que es un puesto político, por tanto, tendría que tener sobre todo la orientación de gobierno para. Y de Ujú, allí para abajo son los viceministros, los secretarios generales, los directores generales quienes efectivizan la política de gobierno. Normalmente eso es ujú. lo que ocurre. Tú puedes tener un ministro que la tenga muy clara o en lo político o que conozca muy bien su sector porque lleva años allí, pero el ministro no se sienta y determina el presupuesto o marca en específico en qué actividad se va a invertir más o menos, se va a contratar a Claro. tal o cual cosa, sino que eso lo efectivizan las áreas, de la mano de los viceministerios. Y entonces se Ujú. trata de garantizar que allí también haya esa capacidad técnica. Sí, Creo sin que, duda. creo que esta norma tiene en ese sentido la buena intencionalidad de garantizar eso, ¿no? Aunque, Sí. insisto, creo también es innegable un interés particular de que en este contexto esto pueda tener, pues, jugar algún rol frente a pues, nombramientos que nos están resultando cuestionables o Ujú. dudosos, por lo menos preocupantes, ¿no? No, sin duda.
Por eso te iba a preguntar justo ahora que en el papel quizás suena bien esta idea, ¿no? Pero ¿es idónea? ¿Soluciona los problemas que mencionaste? A largo plazo puede ayudar a solventar estos problemas, teniendo en consideración además que por ahora tenemos la norma, es decir, la cáscara, ¿no? Ujú, Y corresponde a servir en 90 días tener el reglamento, que es el que da finalmente todos los procedimientos, cómo vas a garantizar que esto sea así, a qué ujú. estamos llamando formación, experiencia profesional en cargos afines, ¿no? Porque afín a un Sí. viceministerio que es. No, Ujú, no necesariamente lo tenemos tan clarificado. En términos de largo plazo, puede ser una buena solución para garantizar mínimos. Creo que en el corto plazo hay que tener en consideración que, si bien puede evitar lo que venga, también va a generar lo que yo denominaba el otro día posibles implosiones, ya no ujú. solamente a nivel de los ministerios, ¿no? Sino de los gobiernos regionales, donde hay Claro. siempre dificultades en capacidad. Y alguien lo decía muy claramente ayer también, esto a nivel municipal, los 3 años de experiencia van a ser durísimos de conseguir. No, no estamos pensando, ok, es municipalidades a partir de determinado número de habitantes, pero son las municipalidades normalmente las que tienen menos presupuesto y por tanto también menos salarios, las que consiguen con más dificultad que profesionales más calificados se queden en la zona, no o migren hacia allí para trabajar y esto, entonces podría generar en ahora 29 días, digamos, que son los que nos van quedando, Ujú. situaciones un poco críticas o salidas del paso, ¿no? Entonces tengo uno o dos funcionarios que cumplen el requisito y les doy todas las encargaturas, ¿no? Exacto. O nombro en el cargo para subsanar al funcionario que sí tiene, pero sigo teniendo un jefe en la sombra, digamos, de esa persona y que tienen la posibilidad de removerle. Pero Ujú. hay múltiples mecanismos por los cuales todavía no tenemos claro que la norma, con toda su buena institucional, su buen propósito, vaya realmente a lograr mejorar la institucionalidad en el inmediato. Sí, y justo mencionaste algo interesante que es el timing del proyecto, ¿no? Porque, bueno, se presenta por la Contraloría en septiembre de 2021, se aprueba en el Congreso en enero de este año y ha sido promulgado ayer, el 15 de febrero. Esto es claramente una respuesta al gobierno de Castillo, ¿no? Me parece que no deberían haber muchas dudas. ¿Y tú crees eso? ¿Cuál es tu lectura sobre todo sobre el timing, ¿no? Porque ha sido aprobado en 5 meses, un tiempo bastante rápido, me parece, para una ley, sobre todo en este Sí, país. hay que pensar que Contraloría desde los primeros nombramientos del gobierno empezó a ser crítico, porque además hubo varios que tuvo que salir a decir no cumplen con el perfil y por tanto no pueden ocupar el cargo. Ujú, Imagino que allí la motivación de Contraloría de poner marcos para que no se sigan dando estas situaciones. Habría que sí, saber cuál es cuando el Congreso dice el punto de partida es la propuesta de Contraloría, habría que saber hasta dónde llegaba esa propuesta ujú, porque no deja de llamar la atención el hecho de que el Congreso no esté incorporado, ¿no? Y también tiene funcionarios de planta y funcionarios de confianza que uno podría pensar que se reglamente también sus cualificaciones. Y lo otro es que tengamos en consideración que un Congreso que no ha tenido gran actividad normativa, ¿no? ujú, Y que más bien tiene algunos proyectos de ley que aparentemente duermen durante mucho tiempo. El presidente Castillo y la exministra Anaí Durán reclamaban, por ejemplo, el proyecto de para dar pensiones a los niños que habían quedado huérfanos producto del COVID-19, que había estado meses sí, encarpetado y demorando. Bueno, de septiembre a ahora, 5 meses es bastante rápido el trámite. Entonces sí ujú. pareciese que quizás había una intencionalidad de sacarlo rápidamente para poder poner un freno en lo ministerial, sin necesariamente ser conciencia de lo que podía significar para gobiernos regionales y municipales. Sí, no, sin duda, y justo mencionabas lo de que esta ley solo se refiere al poder ejecutivo, ¿no? Ya sea gobierno central, gobiernos regionales, pero no toca en lo absoluto al Congreso. Y el Congreso también tiene que tener puestos técnicos, ¿no? Porque aunque sea un cargo de representación, el congresista puede ser una persona que no necesariamente cumpla con estos requisitos mínimos, porque tiene que representar, pero la gente alrededor suya, los técnicos sí deberían, no todos necesariamente, pero algunos deberían tener unos requisitos mínimos, ¿no crees? Que es extraño que esta ley solamente aplique a un poder y no se limite a tocar al otro.
Si tenemos en consideración que ya cuando se hizo la ley Servir, es decir, la ley que creaba el tránsito hacia un servicio civil más profesionalizado, el Ujú. Congreso se excluyó durante el proceso, la ley debía incluir al funcionariado del Parlamento y el Congreso Claro. se hizo excluir de esa norma antes de aprobarla. No sorprende tanto, ¿no? Digamos, siempre hay como un esfuerzo parlamentario de ellos no ser igual de fiscalizados o igual de exigidos que el Ujú. Ejecutivo. Y tienen pues el control de los votos para poder hacerlo realidad. Allí siempre recuerda uno lo de Otorongo no como Torongo, ¿no? Entonces digamos, no se van a fiscalizar a sí mismos o exigir a sí mismos de la misma forma. Cuando de nuevo, creo que lo que tú has dicho es sumamente importante y refleja esto que yo decía también sobre lo ministerial. Ok, el representante es un representante político, no tendría por qué exigírsele necesariamente determinados tipos de formación. Además, hay que recordar que la mayoría de nuestros parlamentarios tienen, por ejemplo, una carrera, o sea, tienen una formación, un estudio superior, y eso no ha garantizado que cumplan mejor o peor su rol de Exactamente. representación. La idea es sí que quienes los asesoran, es decir, el que escribe finalmente el proyecto de ley que al congresista se le ocurrió, o el que escribe el sustento y se lo explica y le da los pros y los contras de por qué votar por tal o cual acción, sí tengan una experiencia y una capacitación. Y eso no está, pues, del mismo modo reglamentado como se está reglamentando ahora para el Ejecutivo, ¿no? Sí, no, sin duda. Y te quería preguntar también, sobre todo pensando en este gobierno que ha promulgado la ley sin observarla, ¿no? Lo cual nos ha resultado a muchos bastante curioso, por decirlo de alguna manera, ya que, bueno, no tienes que ser muy exhaustivo para ver que hay ciertos viceministros, ciertos funcionarios que bajo estas reglas en 29 días se tendrían que ir, ¿no? Entonces es bastante extraño. No sé qué lectura tienes sobre la decisión del gobierno de no observar la norma. A mí también me llama la atención, sobre todo si tenemos en consideración que han tenido la norma cerca de 3 semanas, ¿no? Entre Sí, la fecha en la que el Congreso se la envía y la fecha en la que finalmente el presidente y el premier la firman, hay más o menos 3 semanas en las que hubiesen podido observar la norma. Incluso yo pensaría desde una narrativa, desde esta propia narrativa que está construyendo el gobierno, de es que quieren que los puestos solo sean para los de siempre y no nos dan una oportunidad, ¿no? A ujú, quienes a la gente no ha tenido. Podrían haber construido desde allí alguna forma de observancia o de narrativa política que les conviniese para evitar la norma, pero pareciese que más bien las crisis políticas y las situaciones que han estado afrontando hubiesen hecho que se les pasase un poco bajo el hombro, ¿no? No se hubiesen dado ujú. cuenta a tiempo. Existe la posibilidad de que en realidad no estemos viendo una mayor maquinación de lo que viene. No hay que olvidar que hay 90 días para reglamentarla Sí, y en esos 90 días también podría ocurrir una cosa de la que el gobierno ya ha hablado en más de una ocasión, ¿no? Que es si Servir sigue siendo parte de la PCM o pasa a ser parte de ujú. otro de los ministerios y tener allí, pues, quizás un mayor control de lo que ocurra a través del reglamento con esa norma. No, sí, sin duda. Y bueno, para terminar, te quería preguntar de nuevo por algo que mencionaste al principio, la implosión. ¿Qué efectos prácticos tendrá esto al final en el gobierno central, ¿no? Eh, ¿Estaremos viendo salidas? ¿Cómo cómo ves esta ley en 29 días, que es el plazo máximo para regularizar? Mira, veo dos cosas. Por un lado, probablemente salidas o sea, que se vean forzadas, ¿no? De Ujú, algunas personas que no haya forma, no tengan por dónde demostrar o conseguir el certificado de trabajo de justo lo que no habían puesto, no habían buscado, porque muchas veces como no hace falta entregarlos obligatoriamente, pues hay procedimientos o procesos, no, datos, ¿no? Certificaciones que no necesariamente entregan. Y habrá quienes no tengan eso, quienes claramente no puedan completarlo en estos 30 días y tendrán que salir. Y también creo que existe la posibilidad de nombramiento, digamos, de muchas encargaturas. Entonces, ujú. aquel que sí tiene la capacitación o que sí cumple con los requisitos se le irán encargando, con lo cual vas a sobrecargar aún más a esas personas y a los otros pues les irán haciendo contratos intermedios o encontrando mecanismos para mantenerles.
sea como fuere, esto genera un desorden, ¿no? Y una inestabilidad y remueve las cosas en los organismos públicos. De nuevo, creo que en el gobierno central esto va a tener un efecto, quizás un efecto un poco menor en tanto puedes tener funcionarios del siguiente nivel a los que nombras y bueno, ya luego vas viendo cómo Claro. gestionas tus confianzas o no. En gobiernos regionales y en municipalidades va a ser bien duro. En un año además en el que están en sus últimos coletazos, ¿no? A meses de dejar el puesto. Ujú. Y eso va a desvelar de nuevo la necesidad que teníamos de un servicio civil profesionalizado y meritocrático que no hemos estado atendiendo en este tiempo, ¿no? Sí, y quizás también será motivo para pasar a estos funcionarios que no cumplen a puestos de confianza, ¿no? Que aunque han sido reducidos por esta norma también, que no se necesitan los requisitos que se piden para puestos como viceministro y secretario general de ministerios. Sí, a puestos de confianza, a órdenes de servicio, que también uno, digamos, la entidad define más o menos cuáles son las características que quiere y los sueldos que va a pagar en esas órdenes, ¿no? Y seguirlos Sí. manteniendo cerca o como parte de su equipo, con lo cual vas a hacer crecer además el funcionariado y no necesariamente su eficacia. Ujú. Entonces allí vamos, yo creo que van a intentarse distintas formas de mantener a algunas de estas personas, pero también va a haber la preocupación o tendremos en ese momento que medir, oye, sin cuántos viceministerios nos hemos quedado, sin cuántos secretarios generales se va Ujú. quedando y eso siempre recordemos que cuando hay un cambio de gestión, desde el más chiquito hasta el más alto, implica un nuevo aprendizaje, una nueva toma de conocimiento, un nuevo hacerse con la política, ver si estabas de acuerdo o no con lo que el equipo estaba trabajando previamente, ver si hay ajustes, Ujú. y eso siempre son demoras en cómo se brindan los servicios o cómo se garantizan determinadas políticas, determinadas normas, procedimientos que se llevan a cabo en el Estado. Entonces, siempre va a tener al final un costo para el ciudadano o la ciudadana en el sentido de demoras. Sí, sin duda. Bueno, gracias Paula por tu tiempo para esta entrevista. Y bueno, eso ha sido todo aquí en Muy este podcast especial de Comité de Lectura. Yo soy Kenneth Sánchez. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.